Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con el trabajo. La actividad de hoy es para el 16 de mayo y los temas a tratar son: uno, hacia la fundación de un nuevo Estado; 2, los conflictos internacionales y el despojo territorial; y número 3, en busca de un sistema político. Hacia la fundación del nuevo Estado. Después de la Guerra de Independencia, las arcas de la hacienda pública estaban vacías. Las invasiones extranjeras hacían necesario mantener un gran ejército y esto requería de recursos. Los malos manejos del poco dinero recaudado que iba a parar a las manos de los encargados del gobierno, en lugar de a trabajos a favor del pueblo, dieron como resultado una falta de capital. México tuvo que endeudarse y pedir dinero a países como Francia, España, Gran Bretaña. Los ingresos que se tenían por concepto de impuestos eran inferiores a los gastos producidos y fue imposible pagar la deuda. El atraso tecnológico y la falta de infraestructura impedían la inversión extranjera o nacional. Se decidió imponer altos impuestos a las mercancías extranjeras que entraban a México con la esperanza de que aumentara el consumo de las cosas hechas en México. Sin embargo, con esta medida se propició el contrabando, pues los productos extranjeros eran de mayor calidad que los mexicanos, pero el pueblo no podía o no quería pagar grandes impuestos. Después de la independencia, México se enfrenta a la falta de una conciencia nacional y a la necesidad de unificar el país. Desde 1821 se intentó crear leyes que sentaran las bases de la nueva nación. A partir de 1823 surge la disputa para establecer el centralismo o el federalismo en el país. La Constitución de 1824 La Constitución de 1824 entró en vigencia después de la caída del gobierno de Iturbide y luego de la conformación de un Congreso Constituyente. En esta carta fundamental, la República adquirió el nombre de Estados Unidos Mexicanos de carácter federal y representativa. Tras el derrocamiento del gobierno de Agustín Iturbide, conocido como el Primer Imperio Mexicano, se estableció un supremo poder ejecutivo representado en un triunvirato conformado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Este triunvirato convocó a un Congreso Constituyente instalado el 7 de noviembre de 1824. Tras la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación como estatuto provisional que constituyó a la nación en estados libres, Guadalupe Victoria fue elegido presidente de los Estados Unidos Mexicanos 1825-1829 y pocos días después, junto a su vicepresidente Vicente Guerrero, juraron la Constitución el día 4 de octubre de 1824. La carta fundamental que inspiró las cuestiones americanas que abordaban la Constitución de 1824 fue la Constitución de Cádiz, y en la Constitución de los Estados Unidos de América se basaron para desarrollar la presentación y organización federal. Tema 2. Los conflictos internacionales y el despojo territorial. Amenazas de reconquista y necesidad de reconocimiento internacional. Cuando México se independizó, el rey Fernando VII no lo reconoció, por lo que España no retiró sus tropas de San Juan de Ulúa, con las esperanzas de reconquistar el territorio atacando con frecuencia a Veracruz. En 1823, México recuperó San Juan de Ulúa, pero los españoles no se rindieron. En 1827 se descubrió y se controló una conspiración llamada Conspiración del Padre Arenas. En 1829 las tropas españolas volvieron a atacar al mando del general Isidro Barradas, atando el puerto de Tampico. El ejército mexicano estaba en muy malas condiciones y no contaba con el dinero suficiente, pero gracias al pueblo que los ayudó derrotaron a los españoles el 11 de septiembre. Al terminar esa batalla se le informó al presidente Vicente Guerrero y Santa Anna quedó marcado como un héroe a la patria mexicana, acabando con los intentos de reconquista española.
Los intentos de colonización del norte. Para poder poblar las zonas del norte, principalmente los estados de California, Nuevo México y Texas, México organizó una política colonizadora. La política colonizadora proponía poblar esas zonas dejando que los colonos europeos se quedaran ahí con las siguientes condiciones. 1. Seguir la religión católica. 2. Seguir la Constitución. 3. Que no hubiera esclavos. La separación de Texas. Desde antes de la independencia, los españoles ya habían permitido que colonos ingleses se establecieran en Texas, por lo que México independiente también los dejó. Con el cambio de gobierno, se hizo una nueva constitución con la cual los colonos ingleses no estaban de acuerdo. Austin, como líder del movimiento, viajó a la Ciudad de México para negociar con las autoridades. El vicepresidente Valentín Gómez Farías, junto con el Congreso, aceptó varias de sus condiciones. Sin embargo, cerró a Austin, ya que fue tomado como traidor a la patria. Cuando el presidente Santana escuchó los rumores de que Texas quería unirse con Estados Unidos, esta libró a Austin, pero cuando este regresó a Texas en 1836, los deseos de independencia ya eran muy fuertes. Usando como pretexto que no estaban en acuerdo con que el gobierno ya no fuera federalista, sino centralista, se levantaron en armas. Durante esta guerra, el presidente Santana fue secuestrado mientras dormía por unos tejanos que lo obligaron a dar el territorio tejano, logrando su independencia en 1836. El bloqueo francés de 1838. El conflicto con Francia comenzó porque un panadero pidió una indemnización de 60,000 pesos, la cual el gobierno mexicano le negó, iniciándose la famosa Guerra de los Pasteles. El gobierno francés decidió mandar tropas a México, iniciando una guerra. Sin aviso previo, Francia bloqueó el puerto de Veracruz con su flota naval, afectando el comercio de nuestro país, ya que en ese tiempo el comercio extranjero solo se podía realizar por mar. Este bloqueo hizo las rutas de comercio marítimas imposibles. La guerra con Estados Unidos. Desde el siglo XIX, Estados Unidos tenía como propósito expandir su territorio. Todos sus movimientos se guiaban a través de una doctrina llamada Destino Manifiesto, que significaba América para los americanos. Desde antes de la independencia de Texas, Estados Unidos quería que ese territorio fuera parte de su país. Hasta intentó comprarlo en algunas ocasiones. Es por eso que Estados Unidos apoyaba en la independencia de Texas a los tejanos. Cuando finalmente Texas se independizó de México y se unió a Estados Unidos, el ejército estadounidense avanzó del río Nueces al río Bravo, al mismo tiempo que el ejército mexicano avanzaba hacia el norte. Estados Unidos usó esto de pretexto para invadir México. Estados Unidos se apoderó del territorio del norte y empezó la invasión por Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México. Después de 1 año y medio, para poder detenerlos, atacaron con la estrategia de guerrillas y parte del pueblo defendió su territorio. Otra parte, hartos de todo, decidieron apoyar a los estadounidenses. Todo esto terminó cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la villa de Guadalupe el 2 de febrero de 1848, que decía que los estados de California, Arizona, Nevada y Utah ahora eran territorios estadounidenses y México tenía que pagar por los daños de la guerra. ¿Qué tal soy? Tema 3. En busca de un sistema político. Después de la guerra de independencia, México buscaba un sistema político que le convenga al país, pero como siempre cada quien busca los suyos y no el de los demás. Existieron dos grupos principales, uno los conservadores y dos los liberales. Los liberales buscaban renovar al país, hacer respetar la libertad de cada individuo, hacer que el comercio sea libre y separar la religión del Estado. Los conservadores buscaban establecer el antiguo régimen colonial y seguir con los privilegios, desigualdad. Finalmente ganan los liberales con Benito Juárez y sus leyes de reforma. Las leyes de reforma. De 1858 a 1861 transcurrió la guerra de 3 años.
En ese tiempo Benito Juárez se estableció en diferentes lugares del país. Durante la estancia de su gobierno en el estado de Veracruz, Benito Juárez promulgó las leyes de reforma que fueron un complemento de la Constitución de 1857. Entre las modificaciones más profundas de las leyes de reforma se señala la separación de la Iglesia y el Estado, la celebración del matrimonio como un contrato civil, la libertad de los mexicanos para elegir sus creencias religiosas, el establecimiento de un sistema de educación laica y la creación del registro civil. Guerra de Reforma. Los conservadores, descontentos y en franca oposición a las ideas de progreso defendidas por la Reforma, conspiraron contra el gobierno liberal para suspender la Constitución de 1857 y establecer una monarquía. En diciembre de 1857, alcanzando como bandera el Plan de Tacubaya y el grito de religión y fueros, tropas conservadoras al mando del general Félix Zuloaga derrocaron al presidente Comonfort por medio de un golpe de Estado. Al inicio de la guerra los conservadores eran militarmente fuertes y estaban apoyados por la Iglesia y el ejército. En la capital, Félix Zuloaga asumió el cargo de presidente sin ninguna base legal y sus colaboradores más cercanos fueron Miguel Mirón, Leonardo Márquez y Tomás Mejía. Benito Juárez. En 1857 fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un año después asumió la presidencia de la República. En 1859 expidió las leyes de reforma. Debido a la intervención francesa, ejerció su gobierno desde diferentes puntos del país, por lo que al gobierno se le llamó República Itinerante. Regresó a la Ciudad de México después de derrocar a Maximiliano en 1857. Fue proclamado Benemérito de las Américas por su defensa de libertades humanas. Su frase más conocida es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Murió el 18 de julio de 1872. Benito Juárez se consideró a sí mismo más como un hombre de acción que de pensamiento. Reclamó a sus ciudadanos y a la historia ser juzgado por sus hechos y no por sus dichos.